Hola, saludos, aquí estamos de nuevo, Átomos y Bits, después del verano. No hay mal que 100 años dure, ni hay verano que dure, por desgracia, más de lo que dura normalmente, esos 2 mesecillos de julio y agosto, bueno, en septiembre alguno que se va, o en junio, pero bueno, nuestro programa ya sabéis que descansa durante julio y agosto, y ahora en septiembre volvemos con nuevas aventuras aquí de este par de 2, que en realidad somos 3, porque esto es como un misterio matemático. Bueno, en realidad somos 4, porque hay que contar con Lenovo. Lenovo, gracias a Lenovo estamos en marcha en Átomos y Bits. Gracias a Lenovo, que tiene pues muchas cosas que ofrecerte. En su página web puedes encontrar, por ejemplo, los ordenadores de sobremesa, muchos aspectos que hay que tener en cuenta antes de realizar una compra de un buen ordenador. Pues te puedes dejar ayudar, porque en esa web tienes ordenadores configurables con las funciones más destacadas, alto rendimiento y sólida fiabilidad. Tienes ordenadores para el hogar, tienes ThinkCenter, la serie M Tiny, tienes la serie 600, la serie M. Tienes también la serie M SFF. Si quieres un ordenador especial, pues ahí lo tienes en Lenovo, en tecnología de leyenda. Lenovo.com tienes todas las informaciones que necesites al respecto. En el control de sonido está hoy Lorenzo Andrino. Hoy contamos también con José Manuel Nieves y aquí en el micrófono Pedro Pablo May. Enseguida arrancamos con Átomos y Bits. Hay que decir que José Manuel se encuentra en estos momentos en la Estación Espacial Internacional. José Manuel, ¿cómo estás ahí en el espacio? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal la falta de gravedad? Bueno, ya me he acostumbrado. Es una cuestión de los primeros días es un poco duro, pero luego te acostumbras enseguida. No te ha caído ninguna manzana encima, claro, porque no hay gravedad. Oye, a ver si alguien se lo va a creer. Ya más quisiera yo que estar en la Estación Espacial. Bueno, es que no podemos revelar dónde estás, porque cuando estás por ahí de viaje... digamos que recopilando información. Exactamente. No se puede decir exactamente dónde, porque claro, las exclusivas son las exclusivas y la información es la información. Hay que tenerla ahí por delante. Pero bueno, has encontrado ahí tu ratito para estar con nosotros esta tarde y para hablarnos una vez más de la ciencia y de la tecnología que tanto nos apasiona. Y comenzamos con la ciencia, comenzamos hablando precisamente del espacio, bueno, más que del espacio, del universo, porque hemos encontrado los restos del universo que fue anterior al actual. Bueno, vamos a ver, esto es una investigación que acaba de aparecer publicada, que sí, efectivamente, afirman que han encontrado restos de un universo anterior al nuestro. Lo primero es quién ha hecho esa investigación, pues es ni más ni menos que Roger Penrose. Es uno de los físicos más brillantes de este siglo, fue la persona que desarrolló la teoría de los agujeros negros y de las singularidades junto con Stephen Hawking, y es autor de algunas teorías cosmológicas, de las que hablaremos ahora, como la cosmología cíclica conforme, que es alternativa a las explicaciones normales que damos del universo en que vivimos. Desde hace tiempo, los científicos juegan con la posibilidad de que haya más universos aparte del nuestro. Hemos hablado otras veces de los universos paralelos, es decir, múltiples universos que coexistirían en el tiempo, aunque no en el espacio, con el nuestro, y que estarían flotando como burbujas. Nosotros ocuparíamos una de esas burbujas. Pero la teoría de Penrose, la cosmología cíclica conforme, es ligeramente diferente. Lo que viene a decir es que el universo es único, y pasa por una serie infinita de ciclos, a los que llama eones, durante los cuales primero se expande y después se comprime hasta convertirse en un punto, que después se vuelve a expandir y que después se vuelve a comprimir, y así en un ciclo infinito. Claro, si esto fuera así, bajo ciertas condiciones, la radiación electromagnética podría sobrevivir de un universo hasta el siguiente, es decir, podría no morir en la fase de contracción a un punto y seguir estando presente esa misma radiación en el universo siguiente. Bueno, pues Penrose lo que afirma, efectivamente, es que ha encontrado rastros de un universo anterior aquí en el nuestro.
¿Y cómo son esos rastros? Porque claro, tú hablas de los restos de un animal anterior y encuentras unos huesos, pero ¿cómo encuentras unos restos Pues de un universo anterior? son una serie de pequeñas o no tan pequeñas, anomalías luminosas que aparecen en las imágenes del fondo cósmico de microondas. Hemos dicho muchas veces, yo no sé, los lectores, muchas personas que están escuchando el programa y que leen los artículos que se publican al respecto, ¿no? Estarán familiarizados con esa imagen que parece como una especie de huevo, ese huevo cósmico, que está todo lleno de manchitas verde azuladas y puntitos rojos. Bueno, eso es un mapa de la radiación procedente directamente del Big Bang. Es la radiación de fondo, el calor residual que queda del Big Bang, y que se ha conseguido hacer un mapa justo hasta donde es posible ver, que son unos 380.000 años justo después del Big Bang. Bueno, pues en ese mapa de radiación, Penrose ha encontrado una especie de puntos, una especie de círculos de luz, o de puntos rodeados de círculos o espirales luminosas, que él está convencido de que son restos de antiguos agujeros negros que se evaporaron en un universo anterior. Él ha llamado, Penrose y su equipo han llamado a estos puntos como puntos Hawking, precisamente porque fue Stephen Hawking el que elaboró la teoría de que los agujeros negros no eran tan negros, sino que emitían algo de radiación, la que se conoce como radiación Hawking. Y claro, si un objeto que se supone, un agujero negro, que se supone que no hace más que absorber todo lo que tiene alrededor sin emitir absolutamente nada, porque ni siquiera la luz puede escapar, pues si resulta que está emitiendo algo, aunque sea poco, eso quiere decir que se va evaporando y que con el paso del tiempo esa emisión va a terminar consumiendo todo lo que queda dentro del agujero negro. Esa sería la radiación Hawking, y la imagen de los agujeros negros que se evaporan sin dejar rastro de todo lo que tenían dentro, que ha cambiado la forma que teníamos de ver la cosmología y los agujeros negros. Bien, pues si esto realmente sucede de esta forma, no ha sido posible, nadie ha visto hasta ahora la radiación Hawking, pero Penrose dice que esos círculos luminosos alrededor de puntos oscuros son la radiación remanente precisamente de la evaporación, es decir, la radiación Hawking, de un agujero negro que ya no es, pero que fue en el universo que precedió al nuestro. Sí. Bueno, no sé si he podido ser lo suficientemente claro. En realidad es que estaba pensando que esto es un poco como la mitología hindú, cuando hablaba de la respiración de Brahma, que inspiraba y expiraba y cada vez que expiraba era como la creación de un universo nuevo. O sea, la ciencia vuelve un poco hacia la mitología, ¿no? En cierto modo sí, pero la cuestión es que en esta inspiración y expiración, en este proceso de inflado y desinflado del universo, en la noticia lo más importante es haber detectado algo que haya podido sobrevivir de un eón, de una etapa, de un universo anterior al nuestro. Y eso es precisamente lo que Penrose y sus colegas sostienen. Por supuesto puede haber otro tipo de explicaciones. Hay otros investigadores que dicen que esas señales pues pueden ser una simple curvatura de la luz cuando pasa cerca de un objeto masivo. Pero Penrose y su equipo se defienden muy bien, y lo que han hecho ha sido más de 5.000 simulaciones informáticas. Han cogido varios mapas de estos que te digo de radiación, hechos por distintos instrumentos, para ver si esos puntos estaban en todos los mapas, y resulta que los han encontrado en todos, tanto en los que ha hecho el telescopio espacial Planck, que era anterior al de ahora, como los mapas que ha elaborado el BICEP 2, que es el telescopio que se utiliza actualmente para hacer estos mapas de fondo de microondas, ¿no? Ahí lo tenemos. Seguramente ellos han identificado en todo el mapa de radiación unos 20 puntos que podrían ser puntos de Hawking, o vuelvo a decir, puntos en los que existe radiación procedente de un universo anterior. Sí, además que muchas veces cuando hablamos de noticias científicas, pues se habla, un grupo de científicos, otro grupo de científicos, pero es que en este caso es nada menos que Penrose, que es ahora mismo uno de los números uno. Sí, y él, su teoría, existen
existen varias teorías cosmológicas diferentes. Penrose, como ya te he dicho, tiene una de ellas, que es la CCC, la cosmología cíclica conforme, y esto sería un espaldarazo precisamente para su teoría. Es decir, haber sido capaz de encontrar algo que haya sobrevivido a la fase anterior de nuestro universo y que esté presente en esta, pues sería un espaldarazo muy importante a su teoría de cómo son las cosas. Hay que esperar. El propio Penrose dice que de los 20 posibles puntos Hawking que ha encontrado en el mapa, por lo menos 4 o 5 son lo suficientemente reveladores como para ser estudiados más en concreto. Y eso es exactamente lo que van a hacer los investigadores ahora. Entonces, si resulta que no solamente flor de un día, que han obtenido estos resultados de los que hemos hablado solamente en uno de estos puntos, sino que obtienen exactamente lo mismo en otros 4 o 5 diferentes, pues entonces va a haber que empezar a plantearse muy seriamente la teoría de Penrose y empezar a descartar otras teorías cosmológicas sobre el origen y la evolución del universo en que vivimos. Pues estaremos pendientes para conocer cómo evoluciona este tema, que es uno de los muchos y fascinantes misterios que nos ofrece la investigación científica, como este otro del que vamos a hablar a continuación y que nos habla del hallazgo por primera vez de un ser humano descendiente directo de 2 especies. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo es posible esto? Sí, bueno, esta es una investigación que no es de hoy mismo, no es de esta semana, es de hace un par de semanas, pero con la pausa veraniega ha sido tan bonita que yo no me he podido resistir a comentarlo en el primer programa posible, que es este, ¿no? Entonces, sabemos, el estudio de nuestros ancestros ha cambiado mucho desde que existe la genética, es decir, desde que es posible hacer estudios de ADN. Recordemos que en el Instituto en Alemania, en el Instituto Max Planck, que dirige de Antropología Evolutiva, que dirige Svante Pabo fue la persona que consiguió un genoma de Neandertal. Y gracias a eso sabemos que en nuestro propio genoma hay por lo menos cerca de un 4% de genes que pertenecieron a los hombres de Neandertal, a otra especie diferente humana a la nuestra. Pero no solamente eso. Nos hemos dado cuenta hace unos años, en 2012, en una cueva en Siberia, en la cueva de Denisova, aparecieron también unos restos, pocos restos, apenas unos fragmentos pequeños de pocos centímetros de hueso, que morfológicamente no decían mucho, pero cuyo estudio del ADN dio que era otra especie nueva, el hombre de Denisova o los denisovanos, que fueron coetáneos de los neandertales hace unos 40 y tantos mil años, y también de los primeros humanos modernos, de los que eran como nosotros. Es decir, la evolución, cuanto más sabemos sobre la cronología evolutiva nuestra, ¿tú te acuerdas de ese mapa, o sea, de ese dibujo clásico que muestra como un mono se va poniendo de pie hasta que por fin está perfectamente erguido? Primero aparece en cuclillas, luego poco a poco se va levantando y se convierte en un humano. Bueno, ese dibujo lineal deja sitio a una realidad muchísimo más complicada. ¿Qué han descubierto ahora mismo? Bueno, ya se sabía por estos restos fósiles que te acabo de decir, que en la zona de Denisova, convivían por lo menos 2 especies, 3 con la nuestra, que eran los neandertales y los denisovanos. Y se suponía que estas especies se habían relacionado sexualmente y que habían tenido descendencia. Se sabía que eso tenía que ser así. Pero nunca se había encontrado un ejemplar que reuniera características claras de las 2 especies. Y eso es exactamente lo que han encontrado, de primera generación. Es decir, han encontrado uno de estos ejemplares de Denisova encontrados en 2012, enviado a Alemania para que Svante Pabo lo analizara, se obtuvo el genoma y se vio que era hijo directo, es decir, de una madre neandertal y de un padre denisovano. Es decir, tenemos al hijo de 2 especies distintas de ser humano por primera vez en toda la historia de la paleontología, ¿no? Y eso ha sido un notición, que nos afecta muchísimo, porque dentro de nuestro ADN, aparte de tener un resto de Neandertal, también tenemos un resto de denisovanos, de hombre de Denisova, con lo cual las 2 especies de alguna manera son padres nuestros, tenemos aportaciones a las 2 especies, y de otra especie más
añado ya para terminar de complicar la historia, que todavía no se ha encontrado ningún resto fósil, una especie desconocida hasta ahora, pero que también tenemos sus restos en nuestro genoma. Sí, porque esto del ADN ya lo sabíamos. Esa especie misteriosa que nos queda por identificar, ¿cuáles son las características de ese ADN? No lo sabemos, sabemos que tenemos determinados genes, pues un determinado porcentaje, alrededor del entre 1,5 y 2%, que no pertenece a todos nuestros ancestros porque no está presente, por lo tanto debe de pertenecer a otro ancestro que tenemos que encontrar los fósiles todavía, cuyos restos todavía no han sido encontrados. ¿Qué aspecto tenía? ¿Dónde podemos colocar a ese ancestro fantasma? No lo sabemos todavía. Hay algunos que piensan que podría tratarse del Homo erectus, pero no está confirmado. Volviendo a lo que hablamos ahora, este sencillo hueso que ha resultado ser del hijo de una neandertal con un denisovano revela muchas cosas. Revela, primero, que los neandertales, la madre de este ejemplar, era una neandertal del tipo occidental, de los que había en Europa occidental, con lo cual sabemos ya que hace decenas de miles de años los neandertales llegaron hasta Siberia. Consiguieron llegar hasta Siberia, donde se encontraron con otra población, que eran los denisovanos, y se cruzaron con ellos. De hecho, incluso el padre de este hallazgo, el padre de este ejemplar, en sus genes también tiene restos de un neandertal en su línea de descendencia, ¿no? Entre sus antepasados. Con lo cual, imagínate cómo es el Svante Pääbo lo reduce, lo explica muy bien en una frase, ¿no? Dice que aparte de lo sorprendente que resulta de que con los poquitos individuos que tenemos secuenciados al ADN con genomas antiguos, nos hemos encontrado de bruces con una inmensa suerte, precisamente con este niño, mitad neandertal y mitad denisovano, quiere decir que probablemente todas las veces que se cruzaron hubo tema. Se relacionaron entre ellos y dejaron, porque si conocemos 3 o 4 restos muy fragmentarios de denisovanos y entre ellos ya encontramos uno que es descendiente directo de neandertales y denisovanos, pues esa práctica o ese cruce seguramente fue muchísimo más habitual de lo que nos podríamos imaginar, ¿no? Estudias o eres neandertal, ¿no? Se y bueno, y de ahí salimos nosotros, una especie de mezcla, eso para los de la pureza de raza. Sí. Mensaje subliminal. Sí, porque es realmente asombroso. O sea, cuando hablas precisamente de los linajes y te das cuenta de que estamos todos mezclados de una manera un poco espectacular, ¿no? Lo que constituye un misterio es que, claro, igual que todas las especies vivas que están agrupadas en géneros, también la especie o las especies humanas que ha habido, el género Homo, ha estado representado por un gran número de especies a lo largo de los últimos 2 millones de años. Y a diferencia de otros animales, resulta que una única especie ha acaparado, que somos nosotros, ha acaparado todo el género. En la actualidad no existe ningún representante del género Homo más que nosotros, Homo sapiens. Pero fíjate que hace apenas, y digo apenas en términos geológicos, hace apenas unos 40.000 años, justo en el momento en el que nuestra propia especie llega a Europa, pues podemos hablar de 3 o 4 especies diferentes de humanos conviviendo en el mismo territorio y relacionándose entre sí. ¿Qué pasó para que todas esas especies desaparecieran y solo quedara una? Cosa que no tiene precedente en el reino animal, como te digo. Pues la verdad es que no lo sabemos, pero esa es la realidad. Somos la única especie del género Homo que ha logrado sobrevivir a lo largo de la historia. Pues conociendo un poco nuestra historia, yo creo que es fácil imaginar que al final se impuso el más fuerte, ¿no? El más fuerte y el más bruto. Es que tampoco éramos los más fuertes, ni tampoco los más brutos. Es que, claro, la cosa es más complicada de lo que parece. Mucho más fuertes eran los neandertales, por ejemplo. Mucho más fuertes. O sea, un neandertal físicamente podía terminar con mucha facilidad con un Homo sapiens mucho más débil, enclenque y debilicho, ¿no? Comparado. Con huesos mucho menos gruesos. O sea, tú a un neandertal
le podías dar con una maza en la cabeza y tenía un grosor de cráneo pues de un par de centímetros, muchísimo más de lo que tenemos nosotros. A nosotros el mismo estacazo nos cascaría el cerebro, nos cascaría el cráneo como un melón. A un neandertal no. Había que darle bastantes más estacazos y mucho más fuertes para conseguir lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, que más fuertes no. Vale. Más algo, y en ese algo es en lo que estamos. Si me encuentro un neandertal por ahí, lo tendré en cuenta para no darle un estacazo. No te pegues con él. Que no merece la pena. Hablamos de tecnología también, porque en este programa nos interesan los avances técnicos y, bueno, pues otra cosa, ¿no? Pero cada 2x3 tenemos encima de la mesa alguna cosita nueva, empezando por lo que más nos gusta aquí, que son los cacharritos telefónicos. Y uno de ellos dentro de la nueva ola de Xiaomi, que ahora presenta un teléfono con un nombre que yo creo que la marca se la han pensado poco, José Manuel. O sea, ¿cómo puedes llamar Pocophone a un teléfono? Es que, bueno, Olga, me da un poco yo. No, pues, eso es exactamente lo que le dije el otro día en la presentación a uno de los responsables de Xiaomi. Digo, esto del Pocophone no suena a poco. Y ellos me contestaron que precisamente lo habían hecho con toda la intención y habían utilizado la palabra poco, palabra latina, con toda la intención, a propósito, para decir que era un teléfono que agrupaba pocas características pero espectaculares. Me explico. Xiaomi, que en los pocos meses en que lleva oficialmente en España y en Europa se ha convertido ya en la tercera marca, ha cogido una cuota de mercado espectacular y que sigue aumentando y creciendo pese a quien le pese, o sea, está creciendo a lo bruto. Tiene la particularidad de que es capaz de montar y de ofrecer teléfonos, smartphones, que tienen exactamente, no parecidos, ni copias, ni nada, sino exactamente los mismos componentes que teléfonos de 1.000 y de 1.000 y pico de euros, y son capaces de darlos a precios de menos de la mitad. ¿Cómo consiguen este milagro? Bueno, pues lo hacen de dos formas. La primera es que se han autoimpuesto una limitación de beneficios, es decir, durante no sé cuántos años se comprometen de que su porcentaje de beneficios no puede superar el 5%. Y luego no hacen esas brutales inversiones en marketing que hacen otras marcas y que al final lo que repercute es en una subida de precio de los teléfonos. ¿Esto qué significa más? Ellos ya estaban contentos con eso y Xiaomi, como digo, se ha convertido en una de las marcas más vendidas. Ahora rizan el rizo, le dan una vuelta más de tuerca y sacan como una nueva línea que se llama Pocophone, que en lo que se basa es, como digo, en unas pocas características. ¿Qué es lo que le interesa a un usuario? A un usuario que tenga, ¿no? El WhatsApp. Por ejemplo. No, bueno, pero no el WhatsApp. Pero ese poco, ¿a qué se refiere? Ese poco de Pocophone se refiere a que es un teléfono que se centra en pocas cosas, que son la cámara, el procesador, la batería y la memoria. Esas 4 características son las que más les interesan a los usuarios. Cualquier otro ornamento que otras marcas quieran poner en sus teléfonos para seguirlos vendiendo a más de 1.000 euros, no es algo que los usuarios demanden exactamente. Con lo cual, pongamos las mejores cámaras, pongamos las mejores baterías, los mejores procesadores y demos una cantidad de memoria de almacenamiento como mínimo de 64 gigas y lo que tienes es un pepino por cerca de 300 euros en lugar de cerca de por 1.000. El primer teléfono de esta gama es el Pocophone F1, que es el que presentaron en París hace unos pocos días, que es un auténtico bólido, como su nombre indica, es Pocophone, pero luego pone F1, como de Fórmula 1. ¿Qué es lo que lleva este teléfono? Pues imagínate que por 300 y poco euros lleva, el procesador es el último, el más potente que existe, que es el Snapdragon 845, que es el mismo procesador que incorporan teléfonos de gama alta de prácticamente cualquier marca, de Samsung, de Sony, etcétera, el mismo procesador. Le han metido una memoria RAM de 6 u 8 gigas, o sea, una bestialidad. Y la memoria de almacenamiento es
puedes elegir entre dos versiones, entre 64 gigas y 128 gigas. La batería de 4.000 miliamperios, es decir, casi 1.000 miliamperios más que estos teléfonos que te he citado de su competencia. Con lo cual, te hace 2 días de uso pues sin ningún problema. Y las cámaras son tiene una doble cámara trasera con sensores de Samsung y de Sony y una delantera de 20 megapíxeles con todos los trucos, triquiñuelas, inteligencia artificial y todo lo que puedas imaginar de las cámaras más avanzadas del momento. ¿Qué sucede? Claro, la diferencia viene en el precio, como te digo. El F1, este F1 con 64 gigas, se queda en 329 euros, mientras su más directa competencia está en 1.000 y 1.100 y 1.200 euros. O sea, no hay color, simplemente no hay color. ¿Hasta dónde llegaremos con esta escalada de precios? No lo sabemos, pero esta y otras marcas chinas que están empezando a entrar en el viejo continente y en nuestros mercados, pues prometen dar un vuelco al panorama de las empresas que se dedican a la telefonía móvil, pero en muy poco tiempo. Cuando me estás contando estos datos, ¿me estás comparando al Poképhone con el Apple, con el iPhone? Sí, por ejemplo, mira, otra de las cosas que lleva este teléfono es un sistema de reconocimiento por infrarrojos. Eso quiere decir que no tienes que poner la huella, sino que te reconoce incluso en una habitación a oscuras. Eso es una de las mayores de las características en las que más se apoyó el Apple con su iPhone X, con el iPhone X que hacía precisamente eso, ¿vale? Pero el iPhone X en su versión con más gigas de RAM cuesta 1.350 euros. Yeah. ¿Vale? Esta característica la tienes en este Pocophone y funciona maravillosamente bien, sin ningún tipo de problema ni de nada, funciona igual de bien que el de Apple. Además, estos señores de Xiaomi se han permitido, para sacar aún más rendimiento al procesador de lo que hacen otros, se han inventado un sistema de refrigeración líquida que es la primera vez que se pone y que es propio de Xiaomi, que consigue una disipación del calor muy superior a la que consiguen otros teléfonos. ¿Qué sucede? Cuando el teléfono está sometido a una tarea muy exigente, como puede ser juegos durante mucho tiempo o vídeos durante mucho tiempo, pues se calienta. Al calentarse, el procesador baja su rendimiento. Bueno, pues gracias a este sistema de refrigeración de Xiaomi, el teléfono aguanta muchísimo tiempo más antes de calentarse y cuando se calienta mucho menos que los de la competencia, con lo cual el rendimiento es incluso superior a estos teléfonos de alta gama que tienen esos precios tan elevados. Pues ahí tenemos el Pocophone, la nueva marca de Xiaomi. José Manuel, gracias por estar con nosotros, por haberte incorporado también alegremente a nuestra nueva temporada de Átomos y Bits. Y pues claro que sí. Nos vemos la semana que viene. Aquí estaremos. Muy bien. Nos veremos también con Lenovo, que ya sabemos que tiene dispositivos inteligentes de realidad aumentada, mezclando fantasía y realidad en tu propio entorno, de realidad virtual, descubriendo nuevos mundos desde tu PC, la oficina inteligente, todo eso y mucho más en Lenovo, tecnologías de leyenda. Lorenzo Andrino se ha encargado del control de sonido. En nombre de la redacción nos ha hablado Pedro Pablo May. Hasta el viernes que viene.